Bienvenidos una vez más. Tomemos nuestros lugares y vamos a estudiar la palabra. Vamos a seguir con la serie Regresando a la verdadera adoración. Y en el libro de Esdras, vamos a seguir con este libro que cada día tiene sus perlas. A medida que avanzamos encontramos unas perlitas ahí que son bien chéveres. El día de hoy vamos a seguir con esta serie y vamos a hacerlo en el capítulo 4, Esdras capítulo 4, y vamos a ver cómo el Señor nos habla a través de la historia y la narrativa que tenemos ahí. Y quiero que estemos bien atentos, porque creo que el tema del cual vamos a hablar hoy es un tema que a veces no se habla mucho, pero hoy es necesario profundizar un poco. Todos los que están aquí tienen Biblia, todos tienen su Biblia. Bueno, todos tienen sus Biblias en sus celulares, en todo, creo, ¿no? No dejen sus Biblias, no las dejen, por favor. Y recuerden, los padres que tienen sus hijos ahí en la escuela dominical, recuerden comprarle una biblicita, que la traigan con un cuadernito, un lapicero. Si de pronto ustedes no tienen para una Biblia para sus niños, recuerden avisarnos, nosotros les regalamos la Biblia. Si por cosas económicas no tienen tampoco para el cuaderno, un lapicero, le podemos regalar al niño si lo necesita de verdad. Entonces no les dé como pena, sino que puede acercarse a mí o a Jeffrey, que está a cargo del Ministerio de Niños, y le dice, y él le va a regalar una Biblia con cuadernito y lapicero. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra serie Regresando a la verdadera adoración, basada en el libro de Esdras. Vamos a orar y entonces avanzamos el día de hoy por el capítulo 4, si Dios quiere, para terminarlo todo. Entonces hagamos silencio. Si tiene su celular, recuerde, si puede, desactivarle los datos, el wifi, colocarlo en silencio, en vibración. Si necesita contestar una llamada urgente, puede hacerse en la parte de atrás y sale y la contesta, o en la parte de los laterales, para que no tenga que pasar por todo el salón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios y Padre amado. Venimos aquí, Señor, porque queremos escuchar de ti, queremos oír tu voz, tu palabra, Dios, y te pedimos, Señor, que si hay en nosotros, Dios, una motivación diferente a buscar tu palabra, a buscarte a ti, que nos ayudes a corregirla, Señor. Que cuando vengamos a la congregación, a la iglesia, Señor, sea amar a nuestros hermanos, obviamente como tú lo dices, pero sobre todo a buscar tu palabra, Dios. Y que nuestra actitud de buscar tu palabra no sea solo aquí un domingo, sino cada día donde estemos, Señor. Y te pido que nos ayudes a tener un corazón así, un corazón que te busca y que medita en tus palabras, Dios, y que para cada decisión trata de buscar tu guía y tu sabiduría, Señor. Ayúdanos. Y Padre, tú conoces nuestro corazón, tú conoces qué está viviendo cada uno, cómo está la relación de cada uno contigo, Señor. Te pido que nos ayudes a que cada día esa relación crezca, Señor, y no vaya a decrecer ni a menguar, Señor, sino que podamos ser fuertes. Y Padre, te pido que uses mi vida, Señor, para que tu palabra sea glorificada, Dios. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo, que creo que está aquí con nosotros, Señor, en nosotros, se manifieste, Señor, y como iglesia, Dios, también podamos vivir ese poder y esas maravillas que tú haces, sanando, hablando por medio de alguien, como tú lo quieras hacer, Dios, en el debido orden de tu palabra también. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Esdras. Quiero recordar un poco acerca del libro de Esdras. Esdras es uno de los libros que habla de la historia de Israel después de que ha experimentado un cautiverio por 70 años en la nación de Babilonia. Y Esdras escribe para hablarnos sobre cómo el pueblo volvió a Jerusalén, pero no solo cómo volvió a Jerusalén a ocupar un territorio geográfico, sino cómo el pueblo de Israel aprendió una lección después del cautiverio en Babilonia. Y Esdras nos muestra cómo la adoración a Dios se restaura por parte de la nación,
Y es interesante que aprendamos también a ver en Esdras y en la historia de Israel por qué Dios permite cosas para el pueblo, y en este caso, por qué llevó a Israel 70 años a Babilonia, ¿sí? Y siempre lo recuerdo cuando empezamos el libro. Dios llevó a Babilonia a Israel por su idolatría, por su pecado. Si ustedes leen las crónicas de los jueces, van a notar que muchos de los reyes que estaban ahí hacía cada uno lo malo delante de Dios, hacía lo que se les antojaba, y escasos los que uno puede ver ahí que honraban al Señor. En el libro de los jueces del capítulo 16 en adelante empieza un desastre horrible, si ustedes lo leen, y Dios, después de hacer advertencias por medio de varios profetas, si ustedes ven Jeremías en el capítulo 25, 29 advierte al pueblo, y otros profetas, decide enviar a Israel a Babilonia por 70 años para tratar su pecado. Y históricamente uno puede ver que Israel, después de que sale de Babilonia, deja la idolatría a un lado, ¿sí? Lo interesante es que no todos volvieron muchos, pero muchos quedaron en Babilonia, y Esdras nos narra lo que ellos hicieron. Querían volver con un corazón depurado a su nación, a restablecer el templo y la adoración a Dios. Y en medio de eso podemos tener nosotros también aplicación para nuestras vidas. Muchas veces cada uno tiene sus advertencias de parte de Dios, pero va a llegar un momento donde Dios va a permitir consecuencias, y el propósito de eso es depurar nuestro corazón, que salgamos puros. Y cantábamos ahorita que Dios es fuego consumidor, ¿cierto? Y a veces tenemos la idea de que Dios es fuego consumidor solo para sanar y quemar las enfermedades que tenemos en nuestro cuerpo, pero es depurador para limpiarnos y hacernos conforme a su Hijo, y las consecuencias del pecado sirven para eso. No sé cómo está su vida ahora frente a las advertencias que Dios le ha hecho. No sé cómo está su vida ahora y cuál es su actitud frente a esas advertencias, de que no siga en un pecado, de que deje, de que haga, de que vuelva al Señor de todo corazón. Si la actitud nuestra no es la adecuada para honrar ese mensaje, el Señor va a permitir que lleguen consecuencias de nuestro pecado, porque tal vez es la única forma de aprender, ¿sí? Israel vivió 70 años ahí en Babilonia. Antes vivió 40 años en el desierto dando vueltas como loco por no haber aceptado la entrada a la tierra prometida por medio de los 2 espías que decían la verdad. Y el Señor va a hacer eso en nuestras vidas. Y a veces uno cree que Dios es malo porque hace eso, cuando Dios es tan bueno que no nos fulminó, sino que nos permite ser limpiados otra vez. Entonces Esdras nos narra cómo fue la actitud del pueblo y qué pasó con el pueblo después de ese cautiverio. Y qué bueno que nosotros también tuviéramos en nuestra historia eso, antes y después de que conocí al Señor y después de. Y si conozco al Señor y le he fallado, antes de tener una vida tal vez tibia y doble, y cómo es ahora. El Señor siempre quiere eso para nosotros. En el capítulo 3 que estudiamos hace 8 días, veíamos cómo Israel restablece la adoración a Dios, cómo llega ya a su nación, a su territorio como tal, y empieza a levantar el altar donde se ofrecían ofrendas y sacrificios de alabanza a Dios, pero después se colocan los cimientos del templo, donde ya va a ser la casa de Dios, y se va a restablecer los rituales y también esa parte litúrgica. El día de hoy vamos a ver que mientras ellos perseveraban en restaurar ese templo y su relación con Dios, obviamente, unos enemigos empiezan a hacer oposición, y vamos a hablar el día de hoy acerca de eso. Si usted quiere apuntar ahí en su libreta y está tomando sus notas, el estudio de hoy en este capítulo 4 lo vamos a titular de esa manera: cuando adoramos a Dios, los enemigos interrumpen. Y eso es, como dice un amigo, verídico, o póngale la firma. Si usted ha tomado la decisión y ha entendido que Dios lo ha estado llamando, y usted ahora quiere enfocarse en Dios, dejar la inmadurez a un lado, dejar todo a un lado y empezar a entregarse de verdad al Señor, a dejar que Él obre, a vivir para Él, va a haber oposición. Eso va a suceder con todo creyente. Y el día de hoy vamos a aprender, por medio de la oposición que vivió Israel en este momento,
a conocer al enemigo y cómo empieza a dar vueltas a nuestro alrededor, cómo se acerca para hacernos caer, ¿sí? Y hay algo que tenemos que tener claro: tenemos un enemigo, y enemigo espiritual, que es fuerte, y a veces nosotros ignoramos sus acechanzas, su poder. Ahora, nuestro Dios es más fuerte, es el Todopoderoso, pero Satanás, el mundo, su carne, quiere que usted no se entregue al Señor y no le adore como Dios quiere. Y en el momento en que usted se decide por el Señor, su carne va a empezar a molestar, el mundo va a empezar a atraerlo. Y recordemos que la carne y el mundo son como polos opuestos, pero que se atraen y se unen, como los imanes, ¿sí? Entonces, yo tengo deseos pecaminosos en mi concupiscencia, en mi carne, ahí están los deseos, tengo que batallar con eso. Soy una persona que ha nacido de nuevo, pero que soy tentado por mis deseos carnales. Y el mundo lo usa Satanás para ponerme las escenas y las fachadas para caer en sus trampas y en las minas anti-espíritu o anti-persona que pone por ahí. Y Satanás empieza a hacer todo eso. Entonces Satanás es experto en despertar esos deseos que usted no quiere ahorita darle gusto, pero él es experto en colocar los momentos para que usted, su carne empiece a hervir, y de repente usted, si se descuida, va a caer. Los enemigos se levantaron cuando Israel quería adorar a Dios y darle el lugar adecuado en sus vidas, y va a suceder con cada uno de nosotros. Y Esdras 4 nos habla de eso. Quiero que examinen esta frase que está ahí: cuando tomamos en serio las cosas de Dios. Mire bien, cuando tomamos en serio las cosas de Dios. Me voy a adelantar un poquito, ¿sí? No me voy a aguantar. Una de las cosas que el enemigo sabe es quién está enfocado y quién no. El enemigo sabe eso. El enemigo sabe quién de nosotros es un creyente tibio, doble, y sale a vivir su vida como le da la gana. Él sabe, y él está feliz ahí con usted. Pero cuando una persona toma en serio las cosas de Dios y escucha la palabra, esa palabra la atesora para sí y quiere aplicarla a su vida, vivirla a costa de lo que sea por agradar al Señor, él lo sabe. Y cuando sucede eso y buscamos a Dios decididamente y queremos darle el primer lugar en nuestras vidas, los enemigos se van a levantar y van a tratar de interrumpir ese avivamiento en nuestros corazones. El enemigo lo sabe. Y quiero que examine y mire bien ahí: tratan de interrumpir el avivamiento en nosotros. Hay algo que el enemigo no puede hacer. Dios tiene un plan en la historia del mundo, de su nación, del evangelio y de nuestras vidas. Dios inicia, y dice la palabra que Él también termina una obra. Pero en medio de esto, lo que quiere Satanás es estorbar todo eso para que se demore. Dios quiere que ustedes y yo tengamos el carácter de Jesucristo, pero lo que quiere Satanás es que eso demore, que eso sea interrumpido, que caigamos en el pecado, que su relación y su comunión con Dios y la mía se rompan. Él sabe cuáles son nuestras áreas débiles y quiere atacarlas para que no vivamos ese plan que Dios tiene para nosotros, sino que estemos de tropiezo en tropiezo. Él no puede llevarse nuestras almas, ¿sí? Él no anda con una ganzúa llevándose almas para el infierno. Él no puede hacer eso, pero sí quiere estorbar y quiere interrumpir la obra de Dios en nosotros. Y de eso vamos a hablar. Vamos a ver 3 puntos esta mañana en este capítulo 3, y espero lo podamos terminar. Capítulo 4, perdón. Del versículo 1 al 4 vamos a ver que el enemigo es sutil. El enemigo es bien sutil, ¿sí? Le decía a un amigo que a veces la gente se imagina al diablo con cacho y con cola, ¿sí? Y con un tridente por ahí en la calle asustando a los demás. Si fuera así, pues bueno, pues uno lo ve y sale corriendo. Pero a veces viene con cola, pero con cola de silicona. Viene sin cachos. Viene de muchas maneras, sutilmente, tanto que usted pueda no identificarlo. Pablo dice, y lo dice en serio, dice: el enemigo se disfraza como ángel de luz. Estoy seguro que hay personas en medio del espiritismo y todo esto que creen que hablan con el ángel Gabriel y los ángeles de Dios, y están hablando son con demonios, y no tienen ni la menor idea. Y los videntes, esto que hacen que se aparezcan los familiares que han muerto, ellos creen que hablan con ellos, pero no saben que están hablando con un demonio disfrazado.
El enemigo se disfraza, ¿sí? Y va a ser sutil, va a ser sutil. Entonces recordemos el contexto. En el capítulo 3, si me ayudan ahí en el versículo 12 al 13, capítulo 3 para recordar, dice lo siguiente: y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lo lejos. Entonces el pueblo ha vuelto a edificar los cimientos del templo, ya tiene el altar ahí donde se ofrecen sacrificios, y tanta era la bulla de algunos por gozo de ver eso, de otros por tristeza porque querían ver el templo de Salomón lleno de oro, querían ver un templo igual, que la gente se dio cuenta de que ellos estaban ahí. Y lo que vamos a hablar del capítulo 4 es que los enemigos también vieron la intención del pueblo de Israel que había vuelto de agradar a Dios. Lo vieron, ¿sí? Del versículo 1 al 4, si me acompañan ahí, dice lo siguiente: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos le edificaremos casa a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Este primer punto vemos que el enemigo es sutil. El enemigo es sutil y ya vamos a ver su sutileza. Satanás es, a mí a veces me da rabia cuando viene y quiere hacerme caer, pero cuando yo veo que hace caer a un hermano en la fe o quiere hacerlo caer, porque quiere destruir su vida, quiere destruir nuestras vidas, y lo hace de forma sutil. Y dice en el versículo 1: oyendo los enemigos. La palabra oír que está ahí es oír, pero oír de una forma inteligente, ¿sí? No es solo escuchar, Israel está ahí en su nación y están ahí, otra vez volvieron. La palabra oír que está ahí hace referencia a que los enemigos entendían la razón por qué habían vuelto, y la razón por la que estaban ahí era darle a Dios, el creador del cielo y de la tierra, a Jehová Dios, el primer lugar en sus vidas y no volver atrás. Los enemigos habían escuchado y al ver la intención y lo que ellos estaban haciendo, entendieron: estos están en serio hablando ahora, ellos no quieren volver atrás. Y el enemigo sabe quién de verdad está enfocado en el Señor. Él no puede ver nuestro futuro, él no sabe mucho, él no es todopoderoso, no es omnisciente y no es omnipresente, pero sabe quién está enfocado o no. El enemigo sabe de los que estamos aquí, de todos los creyentes, quién es un cristiano tibio, quién es uno que ni es cristiano pero dice que es cristiano, pero sabe quién está decidido por el Señor. Pero no solo en su corazón para salvación, sino en la práctica. Quiere estar y decirle al pecado no y estar enfocado. Él lo sabe. Un ejemplo de esto está en Hechos, capítulo 19. Bueno, es una sección bastante larga, pero quiero que lo apunte ahí. Hechos 19, versículo 8 al 16. Cuando el apóstol Pablo está siendo usado para hacer milagros, el Señor lo está usando para predicar, para hacer milagros, de repente, en medio de eso, Dios ha usado a Pablo también para echar fuera demonios. Y hay unos judíos, los hijos de unos judíos, que dice ahí en Hechos, entre el 19, entre el versículo 8 y 16, que eran exorcistas ambulantes, hijos de un tal Esceva. Dice que ellos querían tomar ese poder y tener la autoridad para expulsar demonios, y de repente le dicen: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces es interesante que nuestro enemigo sabe quién es quién, conoce
condición espiritual de cada uno. Él sabe quién está enfocado, quién está tibio, cómo tenerlo ahí, quién no es creyente y cómo tenerlo ahí acomodado al mundo. Él sabe eso, Él lo sabe. Entonces, si el enemigo sabe nuestra condición en este momento, ¿cuál es nuestra condición ahora espiritual? ¿Qué está viendo nuestro enemigo de nosotros? Está viendo hombres y mujeres que están decididos a honrar a Dios, a caminar en toda verdad, a apartarse del pecado, o simplemente él sabe, si este sale de aquí, no, de ese no se preocupe, que él en la esquina, él no se preocupe por ese, pero de este hay que preocuparse porque quiere servir al Señor, vamos a hacerlo caer. Sí, estoy hablando de mis palabras, ¿no? Pero no sé cómo pensarán ellos y cuál es su idioma, pero sé que por lo que la palabra nos muestra, hablan de eso, de hacernos caer, ¿sí? El enemigo es sutil y el creyente a veces es torpe y no se cuida, ignora a sus enemigos espirituales. ¿Qué están viendo nuestros enemigos ahora? ¿Creyentes íntegros decididos por el Señor? ¿O están viendo creyentes que son difíciles y una amenaza para ellos? El Señor lo sabe, Dios sabe eso, pero nuestros enemigos también saben. Dice ahí en el versículo 1, los enemigos de Judá y de Benjamín. ¿Cuáles eran esos enemigos de Judá y de Benjamín? ¿Cuáles eran esos enemigos? Bueno, esos enemigos son también conocidos como samaritanos. Y quiero que recordemos algo. Cuando Israel es llevado al exilio y a la cautividad por parte de Babilonia, Babilonia lleva a los príncipes, hace varias deportaciones, príncipes, los líderes, pero a algunos judíos más pobres los dejaron en su territorio, ahí en Jerusalén y en toda la zona de lo que es la geografía de Israel, los dejaron viviendo ahí y los dejaron cultivando, trabajando para ellos. Al pasar el tiempo y en el recorrido de esos 70 años, los babilonios también lo que hacían era traer pueblos conquistados de otras zonas para que vivieran ahí. Y en medio de eso, los judíos que estaban se mezclaron con personas paganas, se casaron, tuvieron hijos y empezó a crecer una generación mezclada, la que algunos conocen como los samaritanos. Ahora, el problema de esos samaritanos, ¿cuál fue? De que aprendieron a adorar los ídolos paganos, pero también tenían a Dios en mente. ¿Sí? Hay algo que se conoce como politeísmo, ¿sí? De adorar y tener muchas deidades, pero en medio del politeísmo hay algo que se llama enoteísmo, que hace referencia a tener muchos dioses y tener uno en preferencia, pero tener miles de dioses, pero hay uno que me gusta más y el que sigo, y si hay un Dios nuevo, pues lo acepto en mi lista de dioses. Pero tengo, por ejemplo, los griegos tenían a Zeus como su dios, pues, pero tenían a otros dioses, y si llegaba otro dios nuevo, no importa, venga para acá, lo adoramos también. Eso estaba ocurriendo ahí, y esos, cuando ven que los judíos que vienen de la cautividad empiezan a levantar el templo, son los que se van a oponer a ellos. Y el enemigo va a ser muy sutil, es muy sutil. ¿Por qué estos enemigos no querían que los que venían de la cautividad construyeran el templo y levantaran nuevamente el culto a Dios? Hay varias razones. Una de ellas es espiritual, porque no querían dejar de adorar a sus deidades por un solo Dios. Ellos tenían dioses para cada día, para la cosecha, la lluvia, y no querían dejar eso, estaban acomodados ahí, y rendirle tributo a un solo Dios ahora, que les exigía, conforme a la ley, santidad, alejarse de sus matrimonios mixtos, bueno, todas esas cosas. Y muchas personas hoy día son así. Van a la iglesia cristiana, de la iglesia cristiana salen a la misa del mediodía, pues no hay nada que hacer, vamos para allá, de ahí salen para otro lado, y tienen una lista de deidades y de aceptaciones religiosas que no les importa a uno más. Pero cuando viene alguien y les habla, mire, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, no. Yo veo, Dios es un Dios de amor y tolerancia, déjeme con mi novio y no hay problema, siendo el hombre, no estoy hablando de un hombre. Sí. Otra de las razones por la que estos enemigos no querían que los judíos construyeran el templo a Dios es porque iban a perder también poder en la tierra.
porque sabían de que si Dios tenía el lugar en la nación, Dios iba a empezar a despojar a sus enemigos y ellos entraban ahí. Ellos entraban ahí, iban a ser despojados. ¿Sí? Si ustedes examinan y se adelantan al capítulo 10 de Esdras, van a ver que hombres que se habían casado con mujeres paganas sacaron a sus mujeres y los hijos, no más. Y sabían eso, era una amenaza espiritual para ellos y no querían eso. Entonces, cuando hay una amenaza espiritual, hablando de una persona que es santa y quiere vivir y predicar el evangelio, los enemigos van a hacer oposición de inmediato. Si ustedes de repente en medio de los estudios, de su crecimiento espiritual, ustedes llevan una vida doble literal, pero ustedes se han decidido a dejar eso y a vivir para el Señor, a confesar al Señor y seguir limpios, el enemigo va a estallar y va a empezar a molestar para que tú no salgas de ahí. El enemigo quiere que ustedes y yo nos creamos la mentira de que puedo seguir adorando al mundo y adorando a Dios, yendo a la iglesia y viviendo en pecado. Si él logra que usted crea eso, él está feliz, dichoso. Y si lo ve que va para la iglesia, que vaya. Yo sé para dónde va a ir por la noche, no importa, no hay un problema. Pero si él ve que de repente alguno de nosotros dice no, no más, solo el Señor, va a molestar, va a molestar. En el versículo 2, si me acompañan, a Esdras 4 dice, y empezamos aquí a ver la sutileza del enemigo. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Para conocer más acerca de Esar-Adón y estos samaritanos de los que estoy hablando, lean el capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Ahí se habla de la deportación de los asirios y cómo se mezclaron los judíos con los paganos. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, es largo, así que léanlo todo para que ustedes entiendan un poquito más de lo que estaba pasando. Hay varios datos curiosos en este solo versículo. Primero, ¿a quiénes se acercan los enemigos? Miren, a Zorobabel, a los jefes de las casas paternas, a los líderes. Y algo que vemos aquí es que al enemigo no le importa cuál es su rango o condición espiritual, no le importa eso. Él es sutil, pero va a ir al que sea, al pastor, al líder, a cualquiera, a cualquiera. Él no respeta sus años en el cristianismo, a él no le importa nada de eso. Él va a ir a acabar. Y entre más años lleve usted en el Señor entregado, entre más responsabilidad usted haya recibido de parte de Dios, si el enemigo logra que usted caiga en sus redes, más duro el golpe, más daño se hace, más duro levantarse tal vez. Y él va a ir arriba. A los que están tibios, él ya sabe, los conoce, pero quiere ir acabando con las familias, con los líderes, con todos. Y va a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas. Entonces, a veces el creyente se confía. Tengo una semana bien con el Señor, ya puedo pasar por los bares, ya puedo ir a tal, ya puedo ir con mis amigotes otra vez, ya estoy bien espiritualmente. Lo que está haciendo es ir a terreno apache a que lo despedace. Entre más firme, pues más tengo que apartarme para el Señor, porque el enemigo va a estar buscando al que sea, ¿sí? Y a veces se tiene a los pastores en un concepto equivocado, ¿sí? Como que no le entra una bala a ese muchacho, ¿sí? Eso, el enemigo lo ataca y eso, nada, ese hombre nunca va a caer. Pero yo soy igual de tentado que a ustedes, igual. Yo soy un hombre, ¿y en qué áreas son tentados los hombres? Áreas sexuales, dinero, pornografía, en todas las áreas. Yo soy un hombre y soy tentado en las mismas áreas que todos los hombres son tentados. Pero a veces se cree que los líderes espirituales ni la polilla les entra, ¿no? O sea, nada. No, somos tentados igual. Igual. Y hay que orar también por los líderes espirituales, por los ancianos, por cualquiera, por las mujeres también. No, esa muchacha es un alma de Dios, sí, por eso como es un alma de Dios el amigo quiere destruirla. Y tienen que orar por las mujeres. Por ejemplo, cuando abrimos los espacios de oración, vengan y oren. Y si están siendo tentados en un área, voten eso, saquen eso, no peleen solos y dígale a alguien.
si quiero hacerlo a solas, busque a alguien de confianza que sea maduro en la fe. Estoy siendo tentado en tal área. Y ya me suena, pero yo sé que eso no agrada al Señor. Ora por mí. Ya estéme llamando, o sea, no sé. Esas son herramientas que uno puede hacer para cuidarse. Pero usted que está siendo tentado, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está sufriendo usted la batalla? La tentación, ¿con quién habla usted? Hay que hablar, porque al enemigo no le importa a quién hacer caer. Pablo dijo en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si ustedes leen el contexto de 1 Corintios capítulo 10, él va a estar hablando de la nación de Israel y de ciertos ejemplos de sus fracasos. Y pone a la nación que ha escogido a Dios y conoce la ley para ponernos a nosotros en advertencia. Si Israel comió del maná, vio el mar abrir, vio cuando Moisés iba por la ley, y en ese periodo hizo un becerro de oro, cayó en la tentación. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para decir eso no me pasa a mí? Si usted está confiado en usted mismo, mire que no cae. Mire que no cae. Otra cosa que vemos ahí de la sutileza de los enemigos es que le dicen a Zorobabel y a los líderes: edificaremos juntos. Edificaremos juntos. Ahí en el versículo 2. Cuando dice que vamos a edificar, habla de construir, pero dice, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Cuando ellos dicen buscamos a vuestro Dios, nos muestra que para ellos Jehová Dios, el que buscan los judíos que estaban levantando el templo, no era para ellos la prioridad. Buscamos a su Dios. No dicen a nuestro Dios también, porque ellos tenían una lista de deidades y Jehová era uno más en medio de eso. Y dicen buscamos a su Dios, queremos trabajar juntos. Y mire cómo es de sutil el enemigo. De repente puede acercarse y decirte: yo te voy a ayudar, estás muy sola, ya el tren te va a dejar, quédate conmigo. Pero no nos casemos, no hay problema, yo te acepto como tú eres con tu cristianismo y yo soy así, pero no hay ningún problema. Construyamos juntos el resto de tu vida. Él es así, de frente va, y él es experto en atacar las áreas donde tú tienes anhelos. Y si él logra despertar tu curiosidad en un área, te va a destruir. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, de ese, coman de todos estos, de ese no. Satanás enfocó en que ella, pero ¿por qué ese no? O sea, todos sí, pero y ese, si él logra que nuestra atención se centra en lo que no podemos hacer y despierta esa curiosidad, y de repente como Eva le escuchamos y charlamos con él, pues va a ser difícil. De repente tú puedes tener la curiosidad, probar una vez, otra vez, y como no ha pasado nada, cuando menos piensas te ha quitado todo, y cuando sale a la luz, más duro el golpe. El enemigo es así. Satanás fue a Jesús a ofrecerle los reinos de toda la tierra. A Jesús. ¿Qué nos hace creer que Él no me va a molestar a mí? ¿Alguno de ustedes necesita dinero? Yo creo que todos necesitamos, algunos en más o menos proporción que otros, pero hay unas ofertas para uno tener dinero fácil, y Él te va a decir: edifiquemos juntos tu riqueza, salí de pobre, tranquilo, Dios ahorita no está interesado en abrir los cielos para ti, yo te ayudo, firma aquí nada más y aumentale un 0 y todo bien, partimos. Sí. Él es experto, Él es experto. Y lo que el enemigo quiere hacernos creer es: edificaremos juntos. Satanás quiere hacer que para nosotros el pecado no sea algo tan grave como es, sino que yo puedo seguir creciendo espiritualmente con el pecado ahí al lado, sin darme cuenta que lo que estoy haciendo es hundirme y alejarme más del Señor. ¿Sí? Tal vez en la parte externa no pase nada y yo siga con mi ministerio, con todo, pero cuando menos pensemos realmente y salga a la luz, estamos relegados ya de lo que debería ser el ministerio y la vida con el Señor. Entonces yo no sé cuáles son sus tentaciones, usted no sabe cuáles son las mías, pero el enemigo es sutil y quiere que ustedes y yo
edifiquemos juntos con Él. Vivamos con el pecado y con Dios al tiempo. Eso es un engaño. Si usted lee en Gálatas, Pablo dice en capítulo 5, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si una persona muere en la práctica de su pecado, así diga que es cristiano, ese pasaje, no sé qué va a hacer con ese pasaje. Es tenaz, es duro. Y a muchos dicen, no, si yo ya estoy sobre la gracia y Dios conoce mi... Sí, o sea, Dios sabe si usted está practicando el pecado y no lo ha confesado de verdad. La Biblia dice ahí que no heredará el reino de los cielos. No sé usted qué va a hacer, usted ahora sí arranca esa página o qué, pero yo no sé qué va a hacer. Y el llamado entonces es a no permitir que el enemigo nos engañe, porque él puede hacer eso. Es que yo le sirvo al Señor, eso es para el inconverso. Pero resulta que Pablo en Gálatas, ¿a quién le está escribiendo? A cristianos. Y Pablo le dice en el capítulo 1, me sorprendo cómo ustedes después de haber recibido el evangelio ahorita dicen tales cosas. Y les dice que Satanás puede presentarse como un ángel de luz, y si alguien predica un evangelio diferente sea anatema, hablando de que pueden ser engañados. Usted puede ser engañado, y no hablo de engañar de un maestro que se lo lleve para otro lugar a hacer cosas raras, engañado en su pecado, en que usted crea que el pecado no es tan malo como parece. ¿Por qué casarme? ¿Por qué? No, pues el matrimonio eso es en la época, en la Biblia, eso es el contexto. Siga practicando su pecado y no sé, espero que no sea así. Miren lo que dice también ahí en el versículo 2, buscamos a vuestro Dios. Y tengo un caso que viene a mi mente de una mujer que estaba siendo pretendida por alguien, ¿sí? Pero este hombre le decía, yo conozco parejas que no se casan y son felices. Yo conozco parejas donde se casan y él es católico y ella es cristiana y no pasa nada. A la final todos adoramos al mismo Dios. Eso es una mentira. Pablo dice en Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Punto. No hace negociación de nada. Nada. Pero el creyente a veces cree que puede diluir la palabra y que Dios se la va a aceptar, pero eso es falso. Y si hay un caso tal vez de pretensión de una mujer y un hombre lo está buscando y le dice, yo te acepto como eres, yo busco también a tu Dios, corte de una vez, porque está mostrando que es un mentiroso, ¿verdad? Es un mentiroso, él mismo está engañado. Y si usted firma el contrato de matrimonio, usted está aceptando un engaño y las consecuencias van a venir después. En la boda del matrimonio no, felices todos, cohetes para arriba, para abajo, pero después ¿qué va a hacer? Es interesante. También dicen los enemigos ahí, ofrecemos sacrificios desde Esar Adón a vuestro Dios. Yo también le sirvo a Dios, yo amo a tu Dios, pero tengo mi propio Dios, ¿no? Pablo dice en 2 Corintios 2:11, Pablo dice lo siguiente, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás es una porquería y quiere que usted, o sea, a él no le importa si usted destruye su hogar, a él no le importa eso, si usted pierde sus hijos, todo lo que usted ha construido en años, a él no le importa en un segundo hacerlo caer. Él sería feliz si logra eso. Y no sé si usted está a punto de tomar una decisión que lo lleve a esto. Devuélvase, pídale al Señor perdón y enfóquese en el Señor. El versículo 3, avanzando ahí, dice: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas le dijeron. Aquí vamos a ver cómo responder a la tentación y a las sutilezas del diablo. Ellos le dicen: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey de Persia. Entonces miren que a veces parece como que ellos son autosuficientes. No, nosotros solo lo vamos a hacer. Pero aquí no se habla de autosuficiencia, se habla de estar enfocado solo en Dios. Si hay un hombre, en este caso, ese ejemplo es el que viene a mi mente y la pretende, dígale eso: voy a seguir sola con mi Dios, no contigo. Tú no adoras a mi Dios y no. Ahora, como el enemigo es sutil, él le puede decir: y si yo voy a tu iglesia,
Y si me regalas una Biblia, o me la compro y compro la Thompson, que trae estudios y pasajes. Puede comprarse la católica, que es como, pesa 25 kilos casi. Y va a la iglesia y entra y sienta, y él puede ser sutil. A él no le importa estar sentado aquí viéndonos, entrar disfrazado, no le importa eso. No le importa eso. Satanás no tiene respeto de nada. O sea, el Señor que nos guarda, si no ya hubiéramos caído de rato. Entonces Zorobabel le dice: no nos conviene. La palabra no nos conviene, o la expresión, significa no es correcto o no es adecuado. Y ustedes y yo tenemos que aprender, cuando la tentación viene, en las maneras que sea, a decir no es correcto. Punto. Y hay una gran diferencia en la respuesta a la tentación de Zorobabel que de Eva. Si ustedes examinan Génesis capítulo 3, Satanás cuestiona la palabra de Dios y distorsiona la verdad de Dios para que sea más sutil para Eva. Y Eva le contesta y se pone a charlar con él, en lugar de decirle: Dios dijo no comeréis, punto. Pero entonces, ¿cómo hizo Satanás para atraerla? Sabe Dios que serán como Dios, sus ojos serán abiertos. O sea, Dios los está engañando. Hay algo más a partir de ahí que Dios no le quiere mostrar, pero que es bueno y es agradable, y usted va a ser como Dios. Entonces el enemigo empieza a traernos, a mover nuestras emociones, nuestros deseos carnales, a despertar la pasión. Pero lo que debemos hacer antes de que eso suceda es, si sabemos que no es de Dios y es pecado, no. Que qué hubiera pasado si lo hago, no importa. No se ponga a imaginarse qué pasaría, porque le pasa lo que ofrece la paleta Polet. ¿Ustedes han escuchado el comercial de la Polet? Que hay que caer en la tentación. No hay que caer en ella. ¿Sí? Eso no hay que hacerlo. Caiga en la tentación de comerse la Polet, pues, cómase la Polet, pero no es pecado, no caiga en eso. Y eso, si usted tiene diabetes y no puede comer dulce, no coma Polet. Sí, le hace daño. Entonces tenemos que aprender, como Zorobabel, a responder a la tentación. No nos conviene, punto, pare de contar. Sí, pero si de repente es la secretaria que le llega y salgamos, no pasa nada, no, tranquilo, que yo sé que tú eres casado, no importa, yo sé que tú eres cristiano, eres un hombre de Dios y solo vamos a charlar. ¿Te tomas una cerveza? No, pero es que es solo una, eso no te hace menos cristiano. Es más, la Biblia dice que no se emborrache, sino, o sea, que usted puede tomar y no emborracharse. Pues sí, ¿no? Y se va el viernes y llega el lunes festivo a la casa a la noche, y sus maletas están afuera, sus hijos no lo quieren ver y su matrimonio se ha acabado. Y cuando yo nombro estos casos y ejemplos es porque los conozco. Sí, cuando trato de poner ejemplos es de casos reales, y siempre trato de poner ejemplos que parecen idiotas, bobos, pero saben, son los que han sucedido. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Y mira lo que dice Zorobabel: sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová. Eran como un solo hombre. Todos queremos ahora adorar solo a Dios, y con ustedes no nos vamos a mezclar. Entonces podemos ver también unidad espiritual en el pueblo. Y hay algo que tenemos que tener claro todos como iglesia y congregación. Si de repente usted se da cuenta que alguien está haciendo algo que no debe, usted debe hablar con él. No, de eso que el pastor se encargue. Y si el pastor no lo sabe y esa persona está en un pecado, ¿por qué no se lo dice usted? Eran como un solo cuerpo y todos querían edificar solos. La pregunta es si todos los que estamos aquí queremos vivir en santidad, honrar a Dios, honrar el matrimonio, honrar la palabra. Esa es una buena pregunta, porque pueda que los de un lado no les importe si se casan o no, los de este pues sí, pero no les digamos nada. Estaríamos diciéndole a estos enemigos: pues construyamos juntos. Pero saben, no podemos hacer eso. Y el problema es que yo no estoy detrás de la gente para saber. Si la palabra de Dios no descubre su corazón y usted no decide por lo que ella dice, yo no voy a ir detrás de usted como un policía a ver qué hace o qué no hace. Pero de algo sí estoy seguro, y es que el Señor saca toda la luz. Y no solo estoy hablando hacia ustedes.
lo mío también. Si yo estoy en esto, en algún momento ustedes se van a dar cuenta, el pastor, miren lo que decía, o yo voy a tener que decirles, miren, ha pasado esto. Así que es serio, esto es serio, esto es serio. Y a veces creemos que la relación espiritual con Dios es tan normal que yo puedo perder mi comunión con Dios y orar y ya se restaura todo. Pero no es así, no es así, no es así. Restaurar la relación con el Señor es tan difícil a veces. Y como les digo, entre más alto estés y hayas caído, más acusación, más vergüenza, más dolor, más daño. Y entre más responsabilidad tenga una persona con Dios y en el ministerio, a más personas se hace daño. Más personas se hace daño. Hay que cuidarnos. Y como Zorobabel, decirle la tentación, no es adecuado. Punto. No voy a hablar contigo. Hasta aquí llegamos. Y no solo en relaciones interpersonales, que son fuera del matrimonio, con prácticas mías. En su computadora, ¿usted qué ve? Dios lo sabe, el enemigo sabe. Este sale de aquí a ver allá, no nos preocupemos, ya sabemos qué va a hacer. Usted en su corazón tiene que morir y pedirle perdón al Señor y decirle a las prácticas que sean, esto no es adecuado. Punto, ya, hasta aquí llego. Batallar con eso, hay que hacerlo. ¿Por qué no era correcto que los judíos permitieran que los samaritanos le ayudaran? Hay varias razones y la más fuerte es la siguiente. Recordemos que estos enemigos venían de una mezcla de judíos y paganos, y para ellos era normal conocer de Jehová Dios, pero adorar a cualquier otro tipo de ídolos. Y los judíos que estaban edificando, que venían de Babilonia, venían de ser tratados por la idolatría. Y ellos, cuando le dicen no nos convienen, no queremos recaer. Literalmente podría traducirse así también, no queremos recaer. Entonces miren cómo el enemigo es de sutil, y si usted se está levantando de algo, él quiere que usted vuelva y caiga. Él quiere hacerlo. Si usted ha experimentado este problema con la masturbación y todo, y el desenfreno y las revistas pornográficas, y ya ha pasado para usted, él quiere que usted recaiga. Y no solo que recaiga, y tal vez no solo sacarlo a la luz, porque uno a veces cree que el enemigo quiere avergonzarlo en la calle a uno desnudo corriendo por ahí como un loco. El enemigo quiere que usted siga haciéndolo y sirviéndole a Dios. Eso es más grave. El enemigo quiere hacer eso. Tenga su pecado oculto, no importa, pero sírvale a Dios también y va ahí. Eso, si él logra eso, es difícil y va a haber mucho daño. Pablo dijo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y Pablo hace una pregunta: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No hay compañerismo. Humanamente sí hay, ¿no? La justicia con la injusticia, ellos trabajan juntos, hablando en el sistema del mundo, eso es normal, pero espiritualmente no hay nada de eso. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. No hay comunión, no hay unidad, no hay. Y como Zorobabel, entonces tenemos que decirle no queremos recaer. Lo curioso de Zorobabel significa nacido en Babel. Zorobabel no había ido a Babilonia cautivo, él nació en medio del cautiverio. O sea que Zorobabel vivió las consecuencias del pecado de sus padres, y Zorobabel no quería recaer en lo que sus padres hicieron. O sea, entendía, tenía una claridad mental, espiritual, delante de Dios, de lo que es el pecado y quién es Jehová Dios, y dijo, no quiero recaer. Y esto es importante, porque si Satanás lo tienta en un área a usted y usted le resiste ahí, va a tentarlo en un área donde usted tal vez no pensó que podía caer, y tiene que cuidarse de todas las áreas de su vida. Pero si alguno está siendo tentado para recaer, dígale no, tiene que decir no a la tentación. ¿Sí? Le invito a que lea Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, donde Jesús mismo es tentado y repele la tentación con la palabra de Dios. Escrito está. Entonces, para fortalecerme en la tentación, tengo que tener un paralelo en la resistencia
de lo que es lo racional, de lo que no agrada a Dios, pero unido a la palabra de Dios, en meditar en ella, en seguir creciendo en ella, porque nos desgastamos, pero hay que tomar fuerzas. Hay una expresión que me gusta y es: no debemos coquetear con el pecado, debemos rechazarlo. No coquetee con el pecado, no juegue con él, rechácelo. Pablo dice varias veces, hablando de la fornicación y el pecado sexual: huid de él. Pero entonces de repente los que están comprometidos, tengo ganas de comer crispetas y ver una película, ¿lo podemos hacer a la 1 de la mañana? Sí, estoy solo. O sea, estupidez. O sea, estaba preparando todo para caer. Y después dice: ¿por qué? Pues ¿por qué? No fue prudente, no huyó de la fornicación. ¿Sí? Y los casados, si hay alguien que, no, tranquilo, yo solo quiero ser tu amiga, huya. Las mujeres, podemos ser amigos por WhatsApp o por Messenger. No soy cristiano, pero no me molesta que tú lo seas. Bloquéelo. Sencillo. Pero ¿cuál es el problema? No tan religioso, legalista, yo lo puedo dominar, yo lo puedo manejar. No, Zorobabel nos enseña que dijo no y punto. No. Yo voy a la iglesia el domingo y te acompaño si quieres. No, esa no es la salida. ¿Sí? Y muchos matrimonios han fracasado por eso. Y conozco un caso en particular de hace muchos años, hace más de 10 años, bueno, más de 20 años, 22, 23. Una mujer pretendida por un hombre. El hombre fue a la iglesia con ella varios meses y él quería era casarse con ella y unir su patrimonio económico. Se casó y literalmente después de que se casó jamás volvió a la iglesia. Y años después se divorció y durante ese periodo dormían en piezas aparte, eran dos familias distintas en la misma casa. Pero no escuchó la palabra, no tuvo discernimiento, no dijo no, sino que se puso a escuchar y todo eso. Y vidas destruidas. Pero decían que era cristiano. ¿Sí? Y en su itinerario de religiones él dice que es cristiano. ¿Por qué? Pues yo me casé por lo cristiano. Hay que huir de la tentación, hay que huir del pecado. Entonces yo quiero hacerle una pregunta a usted. Cuando usted es tentado, ¿cómo repele usted la tentación? ¿Qué hace usted cuando es tentado? ¿Usted qué hace? O sea, ¿qué hace usted? ¿Cómo enfrenta usted las tentaciones? ¿Qué medidas toma usted sobre áreas que sabe usted que es débil? ¿Qué medidas toma usted? Imagínese, usted tiene problemas de pornografía y compra un cartel de una de estas modelos desnuda y la pone en su pieza, pero como tiene el calendario no es para ver la fecha. O sea, es una estupidez, ¿no? O sea, en serio. Y a veces, o sea, nos engañamos tan fácil nosotros mismos. No, pero yo todas las mañanas oro por eso. O sea, ¿cómo estarás orando, no? Lo más probable es que tu corazón esté ahí deleitándose con esa mujer. O sea, ¿qué medidas tomamos nosotros si es un problema de dinero y usted no puede ver una moneda? Anda con un trapito para robarse un mojado, como dicen en Siloé. Así dice cuando es el extremo, no anda con un trapo y ve un mojado y se lo roba. No. Si usted tiene problemas de ese tipo, ¿usted cómo enfrenta eso? O sea, ¿qué hace usted? O sea, hay que ser sabios. Hay que ser muy sabios. Si usted está comprometido y se va a casar, ¿qué hace usted para no caer antes de? No, si como ya no vamos a casar. No, tiene que tomar medidas. Y si es con la mentira, si es con firmas, si es con cosas, o sea, hay que ser sabios, porque el enemigo es sutil. Y vemos varias cosas. Primero llega donde está Zorobabel y ellos a tentarlos. Ahora miremos en el versículo 4 algo más de la tentación. Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra, hablando, cuando dice la expresión el pueblo de la tierra, es los enemigos de los que hemos venido hablando. Intimidó al pueblo de Judá y lo aterrorizó para que no edificara. Entonces, no pudo con Zorobabel y con Jesúa, que eran los líderes. Entonces empezó a intimidar a los demás. Y eso me habla de que cuando uno le dice no al pecado, a primera instancia, de alguna forma va a empezar a mirar otros frentes para ver dónde puede atacar, para ver
O sea, una grieta que vea en nosotros y por ahí va a querer entrar, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado. Si usted está siendo tentado en un área y usted está fuerte ahorita, no diga, listo. Lo que tiene que estar atento es, de alguna forma va a empezar Satanás y a tentarlo por otras áreas, que lo conlleven tal vez a donde él sabe que usted es débil, ¿sí? Y tiene que tener cuidado, ¿sí? Tiene que tener cuidado. Yo tomé la decisión personal, es algo personal, cuando estoy en los semáforos, cuando voy por el centro, de no recibir ningún tipo de tarjetas, porque usted está en el carro parqueado en el semáforo y le ponen la tarjeta ahí y dice 2 por 1, ¿sí? Y le muestra lugares y todo, de mujeres, de cosas. Y en el centro es muy común, no sé si les pasa, le hacemos su préstamo sin estudio, sin codeudor y sin nada, o sea, diga cuánto necesita. Y uno a veces asado y como con deudas y uno dice, Dios mío, pero sí dice al final, módicas cuotas, y usted va a ver y dice el 30% de interés. Ay, Dios mío, yo no recibo nada. Y las otras que en el centro se ven mucho, sobre todo en esta parte de centro comercial El Caleño, porque cada que paso la dan ahí, hay un par de muchachos que le entregan a usted, le amarro, le ato, chocuana experta, de Cuba, o sea, le arreglo su vida pues, y la dirección y todo. Yo digo, Dios mío, o sea, imagínese un cristiano o una mujer que de repente el enemigo haya logrado que ella dude de cosas, de su esposo, de su vida, o se sienta como mal por la economía y reciba un coso de estos donde le dicen le cambiamos su vida. Dios mío, puede caer. Entonces yo personalmente he optado por no recibir tarjetas de nada, digo no gracias, así sea un restaurante, o sea, yo no sé, yo ni miro a ver qué hay. Si uno pasa por la Alameda y 2 por 1 y va a ver y dice el mismo precio, entonces tampoco recibo ni para la comida. Entonces en esa área es mi ejemplo, ¿sí? No estoy diciendo que está escrito que tiene que hacer como yo ni nada de eso, es mi ejemplo. Y quiero preguntarle, ¿usted qué hace cuando es tentado? O sea, ¿cuáles son sus salidas? Quiero que examinemos, para terminar ahí en el versículo 4, dejaremos el resto para dentro de 8 días, si acabo, pero quiero que miremos varias ayudas frente a la tentación. Primero, cuando la rechazamos adecuadamente, se va a alejar. Cuando la tentación viene a usted y usted, así como Zorobabel, dice no, ella se va a alejar. Ahora, va a volver como lo vimos, pero va a tomar distancia. Y cuando Jesús es tentado, dice en Lucas 4:13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Creo que es en Santiago, se me olvidó anotar ese pasaje, o en Pedro, que dice que debemos someternos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Ahora, la palabra huir no quiere decir que se va a desaparecer, pero sabe que se va a huir. Y en mi opinión personal, mi opinión no está en ningún comentario, no está en la Biblia. ¿Por qué creo que huye? Porque va a armar estrategias a ver cómo es que vuelve, a ver si logra su acechanza. Es mi opinión personal, ¿no? Pero yo creo que hace eso, porque ¿qué más va a hacer si lo que hace es deleitarse en la maldad? Pues mirar a ver cómo vuelve, a ver si me hace caer. Entonces tenemos que rechazar adecuadamente la tentación, y es decirle no, cerrar las puertas. Segundo, dice ahí, no vienen de parte de Dios y tienen salida. Dice en Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muchas personas que han caído en medio de las consejerías o en la calle, los que no pude. Bueno, yo no sé si no podía, pero por lo que estoy viendo aquí, hay una salida. Lo que no hiciste fue tomar esa salida. Entonces, la tentación que viene para caer en el pecado no es de parte de Dios, viene de Satanás. Ahora, Dios lo que hace es darnos una salida y tenemos que mirarla. Cuando usted sea tentado, tiene que pedirle a Dios sabiduría para ver cómo salir, porque la tentación es placentera. O sea, a veces nos imaginamos el pecado en que podríamos caer y uno
se le hace agua a la boca viendo nomás eso, pero tiene una salida. El problema es si vamos a salir por ahí. Tenemos que estar muy alertas. Y tercero, ayudas para la tentación. Hay dicha en rechazar la tentación, no de caer en ella, como dice la Pole. No, la dicha está en rechazar la tentación. A veces a los hombres, a los jóvenes les dicen: usted es un gay, un homosexual, ¿por qué no aprovechó esa muchachita que está enamorada de usted? Y parece como que qué pesar no haber caído en el pecado, ¿no? Y a veces hay creyentes de tiempo que dicen: es que yo antes tenía 3 mujeres, o sea, como con unas ganas de volver, no sé, o sea, como que no, pues si renuncia al Señor y vaya. No, es que yo robaba y, como tenía plata y, no, pero ¿cómo así? Ya, no. Y mire lo que dice Santiago, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Hay una dicha en soportar y resistir a la tentación. Ahora, lo que el enemigo quiere hacer es que el cristianismo es aburrido, o sea, como que, tan chévere haberlo hecho, ¿no? O sea, no. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno. ¿Cuántos son tentados según esto? Cada uno. ¿En qué áreas? Pero cada uno. Dice: cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás va a hacer eso, atraer y seducir. La palabra seducir se puede ilustrar cuando usted y yo vamos a pescar, ¿sí? Si usted tira el anzuelo ahí pelado, pues no pasa nada. Pero hay anzuelos de todo tipo, para todo tipo de pez. Y se llama, hay una palabra que se usa para eso, pero se me escapa. Y la idea de seducir es que lo muerde y adiós, pues, ¿sí? Saliste. Carnada, ¿sí? Es carnada, que es una ilusión, como se presenta algo que es, pero cuando tú lo pruebas, quedaste atrapado, ¿sí? Eso hace la tentación. Mire qué bueno, qué rico, y ya mismo, pero cuando lo pruebas, toda una vida destruida. Hay que tener cuidado con la tentación. Dice: entonces la concupiscencia, bueno, está hablando de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Nuestros deseos oscuros, ¿sí? Yo le decía a alguien algo que tal vez puede ser feo. Estaba hablando de Garavito, ¿sí? Ustedes saben. Y yo le decía en medio de esto: ¿usted sabía que ustedes y yo, si nos dejamos llevar por la concupiscencia, Garavito nos queda en pañales? Si una persona se deja llevar por la concupiscencia y sus deseos oscuros, eso quedaría en la historia como alguien también así. Todos los que estamos aquí podemos hacer eso. Usted que está ahí puede salir y matar a alguien. Usted lo puede hacer. Usted puede ser tentado a las peores cosas. Es más, basta ver cuando tenemos rabia y pensamos algo, ¿sí? Imagínense que de repente pudiéramos revelar aquí, los que andamos en carro o en moto, lo que pensamos de los taxistas cuando andan por ahí como locos. Que pudiera quedar ahí: tal persona pensó esto sobre el pobre taxista. Se lo merece, pero ¿qué pensaríamos nosotros de ellos? A veces uno piensa unas cosas, en serio, no se las digo porque son horribles, pero le pido perdón al Señor, pero la concupiscencia hace eso, y Satanás lo que quiere hacer es atraer para que salga eso. Él está esforzándose para que eso salga y te dejes llevar por eso. Hay que tener cuidado. Dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tener cuidado. Bueno, la otra, creo que es la última, para terminar. Sí, terminamos. Otra ayuda para el pecado, hay muchas. Orar. No sé si me lo voy a atrever a decir, pero puede que algunos de los que estamos aquí ni siquiera oramos antes de venir acá. Espero que no, que esté mintiendo, pero puede suceder que muchos no oraron, ¿sí? ¿Saben por qué los digo? Porque yo no oré, yo reoré. No, hoy en la mañana sabía lo que iba a enseñar, ¿sí? Y
Fue especial porque mi oración no fue como las de siempre. Sí, sin mentirles, yo creo que no duró más de 2 minutos. Pero ese momento fue especial porque fue diferente a las oraciones mecánicas de tratar de hacer un ritual antes de salir para que me vaya bien. Pero fue especial. Y sentí que salió de mi corazón y no tardó mucho. No hubo versículos, nada raro. Le dije algo al Señor debido a esto y orando por este tema. Un par de palabras y salí. ¿Sí? Pero hay algunos días donde he venido aquí a enseñar y mi oración ha sido como mecánica. Lo digo porque sentí eso en mi vida hoy. Y pasa. Y a veces como cristianos oramos por los alimentos en público y todo, pero es un ritual más. Pero la palabra orar que está ahí hace referencia a tener comunión con Dios y a hablar con Dios de verdad. En Mateo 6:13 Jesús le dice en el Padre Nuestro, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria y por todos los siglos, amén. ¿Cuánto tiempo pasó usted orando por sus debilidades, diciéndole a Dios: yo soy débil en esto, fui tentado en esto, casi caigo, pero esto, ayúdame a no caer? ¿Cuánto tiempo pasó usted hablando con su esposa de lo que usted es tentado? O los solteros con Dios. Tal vez le está trayendo algo ya. Tiene que orar por eso, para que cuando salga no vaya a caer y morder el anzuelo. También dice en Mateo 26:41: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere. ¿Qué no quisiéramos hacer para Dios? Pero no lo hacemos, porque la carne nos atrae. Entonces, volviéndoles a decir lo de la oración mía personal hoy en la mañana, fue diferente. Pero sí les confieso que hay veces donde he venido aquí a enseñar y mi oración ha sido mecánica, o sea, no ha habido ese placer de hablar con el Señor, de que realmente abrí mi corazón a Él y escuché su voz y todo eso. Y pensando en esto, también he notado que he orado poco por mis propias debilidades. He orado más por las debilidades de otros y las pruebas de otros, porque vienen y me piden consejo, y lo he hecho con amor y con sinceridad. Pero siento que a veces como que me he confiado tanto que, necesito orar por mis debilidades. Los alimentos, el Señor sabe que tengo hambre y que quiero y que no quiero y cuánto necesito. Pero ¿y mis debilidades qué? Mi esposa es tentada. Ella tiene sus luchas, tengo que orar por ella. El enemigo puede entrar por cualquier lado, ¿sí? A veces es el hombre que por lo general se tiene en cuenta. Hay que orar. Entonces terminemos ahí y concluyamos en esta primera sección de que el enemigo es sutil. Y si usted ha decidido tomar en serio las cosas de Dios, va a venir a acabar. Y puede hacerlo frontal, puede insistir, pero va a ser también bien sutil. Se va a disfrazar y si logra algo, adiós. ¿Sí? El Señor nos perdona y podemos levantarnos, pero ¿cuánto daño se hará a otros, a mi corazón? Entonces oremos, coloquémonos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios. Y Padre, si hay alguna persona, Dios, que ha caído en la tentación, Señor, del pecado, de lo que nuestros enemigos espirituales, Dios, y el mundo quieren ofrecernos, Padre, que nos perdones, pero que tengamos un corazón real en no seguir en eso, Señor, que tengamos una vida consciente, Dios, de que tú no mereces, Dios, que te fallemos. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros contigo, Dios, y si alguno es tentado y ha creído, Señor, que puede humanamente soportar eso, que ahorita vaya a ti, Señor, y pueda ser fortalecido por tu Espíritu, Dios. Si alguna persona ha caído ya en algo de lo que hablamos y tal vez no lo ha dicho, y tú le estás dando una oportunidad hoy para rehacer su vida contigo, que esa palabra se honre, Señor. Y si alguno está siendo tentado en áreas difíciles, fuertes, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que lo ayudes, que alejes al enemigo de sus vidas, Dios, que les des fuerzas a ellos y así como Zorobabel y estos líderes puedan decir: no conviene,
Que no caigamos en las trampas del enemigo, Señor. Que no coqueteemos con el pecado, Dios. Sino que podamos ser radicales y dispuestos a agradarte a ti, Señor. Así tengamos que recibir burlas de otros porque no hacemos lo que el mundo hace, pero que te agradamos a ti, Señor. Y te pedimos con sinceridad, Dios, de que tienes que ayudarnos, Señor, con tu espíritu, porque humanamente somos muy débiles, Dios. Y ayúdanos a ser conscientes, pero también a ser sabios para discernir, Señor, cuando el enemigo está queriendo que mi vida sea destruida y caiga en pecado, Dios. Y si hay alguien que ha caído en pecado, Señor, y está sufriendo en su corazón a solas las consecuencias, la falta de comunión contigo, Dios, que esa persona se arrepienta, Dios, y pueda tener paz nuevamente, Dios. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.